El libro de Nehemías, capítulo 7. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Nanamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Naún y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Sigue una genealogía y pasamos al versículo 64 o 63. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, y que eran 7.337. Y entre ellos había 245 cantores y cantoras, caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Bien, es una lista larga de personajes y una serie de detalles que nos da este capítulo 7 de Nehemías, que podemos tener la tentación de obviar y pasar por alto. Pero lo que nosotros estamos viendo desde hace ya algún tiempo es todo lo que el libro de Esdras y Nehemías, como un solo libro, nos enseña para nosotros mismos, en nuestro contexto, como también pueblo de Dios. Lo que ellos mismos edifican y que nosotros también estamos edificando tiene el mismo propósito, y es honrar y dar gloria a Dios de la manera adecuada. Así que hemos llegado a un momento muy concreto. El muro ha sido terminado. Nehemías parece que había venido con la intención específica de levantar un muro alrededor de Jerusalén, del templo, y ya lo ha acabado. Pero como vamos a ver, todo es el inicio. Todavía queda mucho por hacer y sobre todo queda quizá las cosas más importantes.
Todas las naciones que hay alrededor o provincias del imperio persa que hay alrededor de Jerusalén han quedado asombradas e incluso preocupadas porque lo que parecía que iba a ser imposible o muy difícil se ha conseguido. Pero Nehemías aún así piensa que la obra debe de continuar, la obra no está terminada en sí. Fijaros lo que nos dice en el versículo 4, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Se había terminado el muro alrededor de todo Jerusalén, que estaba en ruinas, el templo ya está levantado, una parte de una colina, pero todavía queda mucho por hacer porque la ciudad está vacía. Las casas todavía no han sido reedificadas dentro de lo que es el muro de Jerusalén. Se podía tener ya la identidad, porque si recordáis, el muro implicaba identidad para el pueblo de Israel. Es decir, ya somos ciudad, ya somos pueblo. Y el templo está dentro de nosotros, ahora podemos hacer cosas. Pero no se habían empezado a hacer las cosas. Y hay que darle no solamente identidad al pueblo, sino continuar con la obra precisa. De la misma manera que debemos de hacer nosotros. Si decíamos hace unos días, un domingo, nosotros ya tenemos la identidad, ya hemos dicho a la ciudad de Ciudad Real y hemos dicho a todo nuestro alrededor, he aquí el Señor tiene a su pueblo, he aquí hay una obra hecha de parte del Señor. Lo que hace no muchos años era un pleno y total vacío porque no había obra de Dios en esta ciudad, por medio de los instrumentos que Dios ha usado, ahora sí tenemos iglesia o tenemos varias iglesias. Pero la obra debe de continuar. Ninguno de vosotros, igual que yo, va a pensar que la obra ya está hecha y que todo está acabado. Todo lo contrario. Ahora está el inicio. Somos iglesias, sí, pero aún no está todo terminado. No sé si algunos de vosotros recordáis que allá por los años 90 alguien nos llamó, estando en Cuenca, la obra allí en Cuenca, nos llamó de un pueblo grande, y nos decía un señor ya mayor jubilado, venid y ayudar. Así que fuimos varios de nosotros desde Cuenca, donde estábamos, a aquella ciudad, a ver qué es lo que quería. Este hombre nos había dicho, ha tenido una vida muy difícil, una oposición muy grande con respecto al Evangelio, era un creyente ferviente, así que en el momento que pudo y se le facilitó la posibilidad en su pueblo, fue y levantó una capilla. En su propia casa, quitó muros y pudimos entrar donde tenía toda la capilla hecha con su púlpito y unas estanterías para libros y unos bancos puestos allí. Nos decía, ya tenéis aquí la capilla y arriba tenéis la sitio para vivir, el pastor, el misionero, ahora a trabajar. La idea pensaba que había que empezar por los muros, que había que empezar por los bancos. Así que aquel pobre hermano nuestro, con un afán de trabajar, había preparado su casa, había invertido dinero, tenía allí los bancos, pero no había obra que hacer. Había que comenzar la obra. Tenemos que tenerlo esto muy en cuenta. Lo hemos dicho muchas veces, la iglesia no son los muros, la iglesia no es el espacio que tenemos aquí y el contenido de lo que hay en este lugar. Nosotros somos mucho más que meros muros o techos o luces o micrófonos, etc. Y no son elementos que nos puedan acompañar o que nos puedan fortalecer. La iglesia no es cosa, la iglesia es gente. Y como la iglesia, el pueblo de Dios hoy es gente, ahora no podemos pensar que ya hemos terminado porque hay 70 y tantas miles de personas fuera que no conocen el Evangelio y que deben de conocer que el remedio, el perdón de pecado es en Cristo Jesús, por gracia, por medio de la fe.
Y mientras haya personas allí que son ignorantes del Evangelio, la tarea de construir el reino de Dios, el pueblo de Dios, no ha terminado. Hemos hecho los cimientos, hemos preparado el muro, hemos dado los primeros pasos, pero estos 40 y tantos años de obra aquí en Ciudad Real son simplemente los primeros pasos. Es verdad que vino Zorobabel y que vino Jesúa y que vino Esdras y que vino Nehemías y que han levantado todo aquello que estaba en ruinas después del exilio. Pero ese es el comienzo. El inicio es toda aquella gente que aún entre vosotros no cree el Evangelio y toda esa gente que aún en la ciudad está afuera. Así que debemos de dar más pasos. Podemos tener identidad. Es verdad que si vais a nuestra Constitución o nuestros estatutos, allí podemos tener la confesión de fe, aquellas cosas que nosotros creemos, en las cuales nosotros nos regocijamos en el Evangelio y nos regocijamos en aquellos libros que lo manifiestan. Tenemos una historia. Y tenemos que dar gracias a Dios por esa pequeña historia en nuestra iglesia o esta historia en nuestro país. Y podemos ir y podemos ver y recordar las cosas que en el pasado Dios ha hecho y cómo nos ha bendecido. Pero todavía queda mucho por hacer. Tenemos ministerios y tenemos áreas de trabajo. Tenemos algunos asuntos que tenemos que cumplir, ya sea fuera en la calle o ya sea dentro de nosotros, cosas prácticas o cosas que tienen que ver con lo espiritual o con la Escritura. Pero la iglesia no son ministerios, la iglesia no son historia, la iglesia no son constituciones o estatutos o credos. La iglesia somos tú y yo. La iglesia la hacemos las personas. Y la iglesia, por tanto, la hacemos cada día. Por favor, no vengáis a este lugar pensando que la obra ya está hecha. No penséis que venid porque ya está todo construido y que no hay nada por hacer. El que esté el templo y que esté el muro no nos debe de hacer olvidar que la ciudad está vacía. Y que la ciudad, el pueblo de Dios, no lo hacen las piedras que se han levantado, sino que tiene que ser algo más. Que no es que tú entres aquí en este lugar y pienses, bueno, ya hay unos pastores, unos ancianos, ya hay unos líderes, unos responsables, ya hay unos ministerios, hay unas actividades que se están haciendo, la escuela dominical, etcétera, etcétera. No, la iglesia la hacemos las personas, los creyentes que hemos puesto nuestra confianza para nuestro perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Y por tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando en la edificación, como nos dice en el Nuevo Testamento, de la iglesia y del pueblo de Dios. Si la iglesia la hacemos tú y yo, y la iglesia la hacemos personas, tenéis que ser conscientes de que aún quedan mucho por hacer. Lo que vio Nehemías cuando ya tenía todo terminado, esos 50 y pocos días donde el muro había sido levantado, es que se dio cuenta de que había que hacer cosas importantes. Fijaros lo que nos dice en el versículo 2, o que plasma también el versículo 5. Había que proteger, poblar y guiar a ese pueblo o esa ciudad que había sido establecida. En otras palabras, había que mirar hacia delante. Podríamos haber pensado, bueno, Nehemías, tú ya has hecho tu trabajo, ve a la comodidad del palacio. Vuélvete otra vez allí a aquella tierra donde tú tenías una buena posición dentro de lo que es el servicio a aquel emperador, aquel conquistador y rey. Pero no, lo que hace Nehemías cuando ya ha cumplido aquella tarea específica y concreta es darse cuenta de que van surgiendo más cosas. Y una de ellas es que, las puertas ya han sido puestas en la ciudad, y ya están fijas, pero es necesario traer una cierta protección. Y recorre sus calles y se da cuenta de aquellos muros. Si miráis en diccionarios o en internet podréis ver cómo era el muro alrededor de aquella ciudad antigua de Jerusalén. Podéis ver todo espacio interior
que apenas estaba habitada. Toda la gente había ido al campo, su ganadería, en sus pequeñas aldeas y ciudades. Había que traer, fijaros bien, había que traer la gente dentro de la ciudad. Y cuando la gente estaba dentro de la ciudad, se debería de sentir segura. Y cuando estaba segura, tendría que ser guiada. Y no sé vosotros, pero yo estoy deseoso de llegar a los próximos capítulos de este libro donde nos va a mostrar los fundamentos principales espirituales de aquel pueblo. En otras palabras, hay que organizarse, hay que reorganizar a Jerusalén y reorganizarlo según la visión que Nehemías está teniendo y que también a nosotros nos va a instruir como iglesia y como pueblo en nuestro propio contexto y época. Lo primero que está mirando es, bueno, la ciudad en realidad no necesita ejército como una prioridad. Es verdad que tenía su guardia personal, que había que protegerse de los enemigos alrededor, pero cuando vosotros miráis en el versículo 2, mandé a mi hermano Hanani, el versículo 1, y puse porteros y aquel varón espiritual para que dirigiera o gobernara, no está pensando. Es necesario que como pueblo funcionemos teniendo policía, teniendo guardias, teniendo militares que nos protejan. No está en la lista de prioridades que está trayendo Nehemías. Para que una ciudad funcione bien es necesario tener comercio. Vamos a poner tiendas que podamos comprar y que podamos vender. No viene nada de esto en su lista. Ni siquiera nos viene de todo tipo de políticas, de gobierno interior dentro de lo que es la ciudad. Uno se siente extraño cuando escucha que lo primero que va a traer Nehemías para la ciudad, el pueblo de Dios, y volverlo a traer son porteros. Pone porteros. Y eso lo va a repetir a lo largo de toda esta lista de genealogía de gente. Los porteros van a dar señal de identidad y de libertad a la misma vez. Una seguridad y una identidad de los que estaban dentro, de los que entraban y de los que salían. Las puertas se deberían de abrir a cierta hora, se deberían de cerrar a cierta hora, la gente iba a entrar, iba a salir, dependiendo del contexto, las circunstancias, los peligros que había y las necesidades, etc. Nos dice con respecto al horario, la hora del sol debería ponerse fuera o dentro de la ciudad. Pero lo que estaba teniendo claro en nuestra lectura es que el pueblo tenía que tener una identidad clara de lo que es pueblo. Debemos demostrar claridad entre nosotros para saber que somos iglesia, en un mundo que nos rodea tan amplio y tan grande. Identidad y diferencia. Esto es lo que tiene que hacerse con el pueblo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son los que están fuera y quiénes son los que están dentro? No estamos aquí en este lugar y en esta mañana formando lo que el resto del mundo está formando. Nosotros tenemos una identidad propia y tenemos que mostrarlo. No todo el mundo es parte del pueblo de Dios. Y nosotros somos separados y diferentes del pueblo de Dios. La identidad no nos la va a dar el muro que nos pueda proteger, sino que podamos ser reconocidos si somos del pueblo de Dios o no somos del pueblo de Dios. Siempre está el peligro entre nosotros y está el peligro de muchas iglesias o de la iglesia en general, perder la identidad de quién somos y poder pensar que cualquiera puede ser parte de este pueblo y que nosotros tenemos que parecernos más a ellos, a la gente del mundo, cuando la Escritura nos va a mostrar que es todo lo contrario. Una de las partes más importantes de la iglesia y de una iglesia local como la nuestra es la disciplina. Y cuando estamos hablando de disciplina es aquello que nos enseña a ser lo que somos y a distinguirnos o separarnos de aquellos que no son del pueblo de Dios.
A veces tenemos una mala idea de disciplina cuando escuchamos de aquellos que han sido disciplinados con la fuerza o la violencia. Disciplinar es hacernos distinguir y por tanto tendremos que aceptar los que realmente son del pueblo de Dios, no dejarles entrar o dejarles entrar según lo que lo formamos. Los porteros hoy, en el sentido espiritual, son igual de importantes en medio de nosotros. No todo el que quiera ser parte del pueblo de Dios puede ser parte del pueblo de Dios. La Escritura nos da una identidad. Creer en el Señor Jesucristo, tener un testimonio claro de que hemos sido transformados o que hemos nacido de nuevo, que aceptamos las Escrituras como la palabra de Dios inspirada, que hemos doblegado nuestra voluntad a la voluntad del Señor, etcétera, etcétera. Y aquellos que no sigan esta fórmula o estos credos importantes que tenemos, tendremos que tener la autoridad o la capacidad de decir, no, tú no eres parte de esta ciudad. Le añade a esto otra cosa curiosa que también leíais en Esdras cuando escuchábamos de la vuelta al pueblo, cantores. Así que uno de los grupos que enseguida se establecieron en el pueblo de Israel cuando los muros fueron levantados fueron porteros para vigilar las puertas, quién entraba y quién salía, quién eran y quién no eran, y cantores. Porque una de las cosas más importantes del pueblo, como pueblo, es la alabanza y es la adoración. Si lo leéis en el versículo 1, versículo 44, versículo 67, versículo 73, nos hablan constantemente de cantores. Si vais a Esdras, en el capítulo 2, por ejemplo, también encontraréis la importancia de los cantores. Cuando la Escritura, aquí en este lugar y en otros sitios, con respecto al templo o el tabernáculo anteriormente, o con respecto a nosotros mismos, si miráis incluso en el Nuevo Testamento, la alabanza, los cantores no es simplemente dejarnos llevar y dejar fluir lo que hay en nuestros sentimientos. Cuando se ponen cantores, es que lo que se están poniendo guías para nuestra alabanza y adoración. No debemos de dejarnos llevar por los sentimientos y las emociones, sino que tenemos que tener personas, en este caso concreto, aquellos cantores que van a guiar al pueblo de la manera adecuada. Si leéis con atención 1 Corintios, en el capítulo 14, nos podrá decir cuán importante es el orden y cuán importante es que los espíritus, los sentimientos que nosotros podamos tener, se sometan y sean doblegados por nosotros mismos. Tenemos que cantar, hermanos, tenemos que alabar, tenemos que gozarnos en el Señor, tenemos que expresar lo que hay en nuestro corazón, pero tenemos que hacerlo con una guía y con una dirección. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestros cultos tienen que ser guiados de una manera concreta. Así que Nehemías lo que está haciendo en aquella ciudad que ha sido levantada es poner cantores. Es decir, hay que cantar, sí, pero hay que cantar con orden. Y el siguiente grupo que nos pone también, si miráis también en otros lugares, también se nos enseña levitas. Y decíamos en su momento que los levitas eran los maestros, eran aquellos que deberían de enseñar a todo el pueblo, instruirlo. Capítulo 8 más adelante nos va a hablar de ese culto público, etc. Y allí podemos ver también a los maestros. Tenemos toda la libertad hoy, cada uno de nosotros, de poder tener vuestras Biblias. Yo os animo a cada uno de vosotros leer la Biblia de manera regular y hacerla parte de vuestros devocionales y de vuestros cultos familiares. Tenéis que leerla por vosotros mismos, tenéis que leerla para vuestros hijos, tenéis que aprender pasajes de memoria, debéis de entender cada uno de sus misterios que han sido revelados. La Biblia está en nuestras manos, la Biblia no es un adorno, no compréis la Biblia por los dibujitos, como decíamos, por los niños, ni por el color de sus portadas para que encajen en vuestra biblioteca. Tenéis que comprar la Biblia como el instrumento que debe edificar vuestras vidas de manera regular. Pero no es suficiente esto y necesitamos personas, hombres, mujeres, que enseñen e instruyen todo lo que es el consejo de Dios y la verdad de Dios. Así que Nehemías lo hace.
En aquel tiempo no todo el mundo tenía una Biblia en la mano, por supuesto, no todo el mundo sabía leer, así que los levitas tenían la tarea constante de traer la instrucción y la enseñanza en el templo o por las casas. Y nosotros debemos de buscar como iglesia, una de las cosas que nos va a dar identidad son los maestros que enseñan e instruyen según la palabra de Dios, sometidos a la palabra de Dios y considerando que la Escritura no es otra cosa sino la palabra de Dios. En quinto lugar, nos habla en el versículo 2 de los gobernantes. Así que busca a su hermano Hanani y también a Ananías para poder gobernar, dirigir aquella ciudad. Sabemos que Nehemías era el gobernante de todo lo que era la provincia, Jerusalén y los pueblos alrededor, que estaba bajo las directrices del rey en Persia. Pero ahora es necesario que aquella ciudad grande que se va a poblar, que se va a traer a la gente, que se va a edificar, que se va a hacer como pueblo, la identidad de todo el pueblo de Israel en Sión, que era la ciudad de David o la ciudad del Mesías, necesita gobernantes. Y fijaros bien ya aquí lo que se nos está diciendo de una manera específica. Este gobernante había sido elegido, ¿por qué? Porque era un varón de verdad y temeroso de Dios. Cuando nos está hablando del varón de verdad, era un varón fiel, dependiendo de todo el compromiso que tenía por delante y de todo lo que era la directriz del pueblo de Israel, que era el Pentateuco o la ley. Varón de verdad y además temeroso de Dios. No sabemos lo que va a ocurrir en el día de mañana y no sabemos cómo nosotros como iglesia debemos de gobernarnos y actuar según las circunstancias que el Señor tenga preparado para nosotros. Pero tanto ahora que me tengáis que exigir a mí o a todo líder que tengáis que poner, como a aquel que tenga que venir en el futuro, no podéis esperar, no podéis buscar cosa menos que alguien que sea fiel a la palabra de Dios y que sea temeroso de Dios. No son cualidades intelectuales lo que nos preocupa o nos debe de preocupar en primer lugar. No es el ejercicio de tiempo, no es el coste económico, no son las relaciones políticas, sociales, económicas que podamos tener en la ciudad. Lo que nos interesa en los gobernantes para que podamos tener una identidad como pueblo de Dios en esta iglesia es hombres y mujeres que sean temerosos de Dios y que sean varones de verdad, en los cuales se pueda confiar. ¿Tenemos esto en la mente? Mirad que en muchas ocasiones podemos correr el riesgo, iglesias corren el riesgo de buscar profesionales. Personas que han aprendido la estrategia, los métodos, como si fuera esto un negocio o un comercio. Y es verdad que todas estas cosas no sobran, que es bueno que podamos tener la capacidad para hablar y que tengamos otro tipo de dones o de talentos que puedan ser útiles. Pero si el que está en este lugar o aquel que tiene que dirigir no es un temeroso de Dios, no vale para este lugar. Las primeras tareas son, los primeros dones son dones espirituales. Y eso no solamente debéis de esperarlo, no, debéis de exigirlo. Así que enseguida podemos ver todos aquellos porteros, todos aquellos cantores, los levitas, los gobernantes. Fijaros en el versículo 3 también. No se abran las puertas, se le dice a los dos que van a gobernar la ciudad, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Guardas dentro de la ciudad que guarden a los moradores. Esto es importante y es muy interesante. Lo que teníamos que ver es que cuando se iban levantando los muros, alrededor de los muros iban a levantar las casas. O sea, había casas que estaban pegadas al muro. Y dentro de lo que era alrededor del templo habría una gran explanada, pero luego empezaron a levantarse casas. Lo que estaba instruyéndose no solamente por las torres que rodeaban la ciudad de vigilancia, o por las puertas de entrada y de salida que daban identidad y fuerza a la ciudad, sino que ahora también debería haber guardia por todo alrededor, por turnos y a las puertas de su casa.
Cada uno era responsable del entorno más particular y más concreto. Y que debería de hacerse toda esa vigilancia por turnos. Recuerdo cuando yo era niño, joven, adolescente, que las calles del pueblo eran limpiados por el vecindario. Así que cada uno, yo no sé si se haría por turnos, porque yo no recuerdo nunca de haber limpiado la acera de mi calle, pero yo recuerdo por turnos que los vecindarios se limpiaban, tenían responsabilidad. Así como los que vivís ahora en bloques de pisos y por meses quizá tenéis la responsabilidad de limpiar la escalera. Lo que estaba haciendo Nehemías era algo parecido. Vamos a poner vigilancia, vamos a tener maestros que nos enseñen, vamos a tener los porteros y los cantores, sí, pero cada uno tiene que vigilar su propio entorno. He aquí vosotros. Vosotros tenéis vuestra parcela dentro de lo que es el pueblo de Dios. Cada uno de vosotros tiene sus propias peculiaridades, talentos o dones. Y por tanto, todos y cada uno de vosotros, jóvenes y mayores, tenéis vuestra responsabilidad. La tarea de iglesia no la hacen los principales o los líderes. La tarea de iglesia la hacéis cada uno de vosotros. Y tened por cierto, lo afirmo a la luz de la palabra, tener por cierto que cada uno de vosotros ha recibido de parte de Dios como creyentes unos dones, unos talentos que estáis obligados a ejercer de una manera u otra. Cada uno de vosotros que vive dentro de lo que es el pueblo de Dios, cada uno de vosotros que tiene su casa o su parcela, tiene la responsabilidad de la vigilancia y del ejercicio de la obra de Dios. ¿Pensáis que la iglesia se limpia sola? ¿Pensáis que acaso deberíamos de buscar gente no creyente y pagana para darle un sueldo y limpiar cada semana? ¿O pensáis que esto es una responsabilidad de todo el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con las personas que están enfermas? ¿Que no pueden venir a las reuniones? ¿O que tienen ciertas dificultades del hogar? ¿Habéis pensado que quizá sea alguien en particular lo que tiene que llamar y responsabilizarse? ¿Quiénes son los que tienen que visitar a los enfermos? ¿Quién tiene que visitar a los que están solos o los que son mayores? El evangelismo. ¿Quién va a hacer el evangelismo? ¿Una o dos personas y punto? ¿Es acaso el evangelismo un don o es un deber de cada uno de nosotros? El apóstol Pedro en una de sus cartas nos dice que toda la obra del pueblo de Dios o de la iglesia se divide en dos partes. O la edificación práctica, la enseñanza y el servicio, o la enseñanza de la palabra, la instrucción de la escritura. Estas dos áreas son muy amplias, pero no la ejercen dos personas. Debe de ejercerlo toda la iglesia. Y bien que vosotros, parte del pueblo en Jerusalén, podéis pensar, no, Nehemías ha puesto porteros, y ha puesto cantores y ha puesto levitas. Hay unos gobernantes, hay unos líderes que son responsables, temerosos de Dios. Sí, es verdad que están delante del Señor todo el tiempo. Así que nosotros nos relajamos y vamos a nuestros asuntos. No. La iglesia la estamos haciendo todos y cada uno de vosotros tiene una responsabilidad que debe de ejercer. No venís únicamente aquí a recibir, tenéis la obligación de venir aquí a dar. Y cada uno tendrá que dar según sus posibilidades, pero debéis de dar. Que vais a estar cerca de vuestras casas, vigilar a las puertas de vuestra casa, dice. Delante de su casa, hacerlo. Os vais a cruzar todos los días con vecinos que no conocen el Evangelio y tenéis la tarea de predicarles el Evangelio. Y vais a ir todos los días a vuestros negocios y a vuestros trabajos y tenéis la tarea de comunicar el Evangelio en esos contextos. Y vais a escuchar enseguida de alguien que está enfermo dentro de la congregación o fuera de la congregación y por tanto tú que sabes que tu hermano está enfermo, tú tienes que llamar y preocuparte.
Habrá algunos que tendrán dificultades para la hora de venir. No es únicamente aquel que tenga el don de hacer a los hermanos venir con su coche. Tenemos la responsabilidad todos de que ninguno falte al servicio del Señor. Hay detalles que se nos escapan dentro de la iglesia, hay cosas que debemos de hacer que quizás no tengan ningún responsable específico. Tú tienes la responsabilidad si ves que hay algún defecto o alguna necesidad. Cada uno de nosotros somos parte ciudadanos de esta ciudad y cada uno de vosotros, por tanto, tiene la tarea de cumplirla. Y no me importa si es muy espiritual o es de un asunto muy práctico. Nehemías dice, no, aparte de todo eso, vamos a levantar guardias dentro de los moradores que puedan ver cuáles son las necesidades. ¿No te has fijado de tu hermano que ha venido con una cara más triste? ¿Te has acercado a preguntarle cuál es la situación? ¿No has oído de alguien que ha comentado que de nuestro hermano que tiene unas necesidades específicas económicas o de salud? ¿Has dado tú los pasos para poder saber qué es lo que está ocurriendo? Dice que tenemos que guardarnos o guardar a los moradores. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás viniendo aquí para que seas hospitalizado o estás viniendo aquí para cuidar a todo el pueblo de Dios? Tienes tu responsabilidad dentro del pueblo. Y si acaso no lo ves con claridad en lo que tenemos aquí de Nehemías, lo único que debes de hacer es leer las cartas, léete los primeros capítulos de Hechos y ver cómo compartían y cómo se ayudaban y cómo participaban. O puedes leer los mandatos de Pablo en sus cartas. No es tarea de unos pocos, es la tarea de todos. Desde el evangelismo, la enseñanza o la instrucción o los detalles más mínimos que podamos ver dentro de la limpieza, deterioro de la compañía, de las llamadas del teléfono, de los equipos y grupos de diferentes ministerios que haya en la iglesia. Participa, da, sé guardián de tu hermano, protégelo, no seas un Caín. En el versículo 5, Nehemías pasa a recorrer todo lo que era la genealogía. Lo mismo que había hecho en el libro de Esdras. Es muy importante para el pueblo de Israel la genealogía. De dónde vienen, cuáles son tus raíces, cuáles son las bases para poder decir que tú eres del pueblo de Israel o no. Porque para el pueblo de Israel era muy importante, para nosotros también es muy importante. Tenemos que saber de dónde venimos para tener claridad de saber a dónde vamos. Para el pueblo de Israel era la genealogía, si venían de las 12 tribus de Israel. Así que cada uno tenía que conocer sus antepasados para poder ver si eran de Jacob o eran de Benjamín o eran de José, etcétera, etcétera. Nuestra genealogía hoy es más espiritual. Pero también nosotros tenemos que mirar hacia el pasado. Nuestra genealogía son los padres, son los antepasados en la fe. Por eso, si leéis, por ejemplo, en la carta de Pablo a los colosenses, cómo se habla de los personajes que van recorriendo a lo largo de su vida. Y cómo en algunas ocasiones nos dice aquellos que nos precedieron, aquellos que fueron antes que nosotros. Cuán importante es la Biblia. La Biblia es fundamental, que podamos ver aquellos ejemplos de hombres y mujeres de fe. Pero también nuestra propia historia. Leer historia. Que sepáis que el Evangelio no ha caído del cielo ni lo hemos encontrado colgado en un árbol como cualquier otra fruta, sino que ha venido de tiempos difíciles y duros, de aquellos que han dado los primeros pasos. Tenéis que mirar historia, somos parte de una historia. Y que no llega hasta su límite en la Reforma, sino que va mucho más allá. Nosotros tenemos 2000 años de historia como iglesia y tendremos que conocer los detalles más principales. Yo entiendo que tengáis muchas ocupaciones y muchas tareas y que apenas alguno de vosotros es capaz de leer pasajes del Antiguo Testamento y decir, bastante tengo con la Biblia o tengo incluso con el Nuevo Testamento.
O si tenemos algún espacio para leer en nuestra casa algo que nos sea entretenido. Yo puedo entender todas las necesidades de vuestras ocupaciones y de vuestras problemáticas, pero os estáis perdiendo la gran bendición de saber nuestra historia y de poder tener ejemplos no únicamente de lo que nos dice la Escritura, sino ejemplos de aquellos misioneros que dieron los primeros pasos para llevar la fe a otros lugares del mundo, o aquellos que rompieron muros con su propia vida para que pudiéramos tener el Evangelio en este lugar. Cuán rico es que aprendamos de aquellos que dieron las primeras traducciones en nuestras Biblias, o aquellos que edificaron en sus aldeas sin las pequeñas dificultades. Aquellos hermanos que tendrían que salir del país para poder casarse y aquellas primeras congregaciones que aparecieron donde los hermanos no podían ni aún enterrar a sus muertos. O aquellas primeras confesiones de fe que nacieron de hombres y que nos sorprende porque incluso antes de que aparecieran en otros lugares muy conocidos, nosotros ya los teníamos aquí, aun cuando luego quisieron quemarlas en el fuego. Tenemos una historia que nos ha formado, tenemos una raíz en nuestra genealogía, nuestro ADN viene de la fe, viene de la Biblia, viene de la historia, viene de muchos ejemplos. Tenemos que distinguirnos, igual que venimos aquí de esta genealogía para saber quién eran los mejores cantores, los mejores parteros, los mejores sacerdotes o los mejores levitas. Nosotros tenemos que buscar todas estas distinciones en nuestra historia. ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros como la Iglesia de Ciudad Real en este momento concreto? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que se nos ha señalado en nuestra historia? Para que podamos saber cuál es el camino a seguir los días venideros. Hay que nombrar sacerdotes, hay que nombrar levitas, hay que nombrar cantores, hay que nombrar porteros, hay que nombrar servidores. Vamos a ver quiénes son los descendientes de aquellos servicios espirituales o descendencia espiritual que nosotros tenemos. Si os conformáis a tener las pequeñeces, a no avanzar, a estar estancados, a hacer un pequeño círculo cada vez más profundo y por tanto cada vez os va a ahogar más, cuando os estáis perdiendo toda la amplitud de riquezas que el Señor nos ha permitido tener. ¿No habéis pensado que dentro de una generación vosotros seréis un buen ejemplo o seréis un mal ejemplo? ¿Qué otros cuando vengan, cuando nosotros no estemos, de nuestros hijos, los que ahora están en las escuelas dominicales o los que hayan de venir después, podrán decir y podrán señalar que vieron en este lugar y cómo se predicó la palabra o no, o cómo testificamos hacia los de fuera si fuimos luz o fuimos tinieblas? Tenéis que mirar al pasado, tenéis que mirar las Escrituras, pero tenéis que mirar a los personajes para poder ver que aún hay mucho que hacer y que necesitamos la bendición del Señor. Algunos, nos dice aquí, curioso también en el versículo 61, no pudieron mostrar su genealogía. Incluso nos dice el 64 entre los sacerdotes. Algunos de ellos no pudieron, se presentaron como si fueran los sacerdotes, pero no pudieron demostrar que venían de la tribu que les permitía ser sacerdotes. Y por tanto no pudieron serlo. Se les rechazó. No se les rechazaba por una causa de pureza de sangre, sino por el pacto y el orden que había sido establecido. Nosotros necesitamos también esto para nuestra propia vida. ¿Sabéis? Igual que el pueblo de Israel tenía que tener pureza en su genealogía, sobre todo en los líderes o los sacerdotes, porque de ahí vendría la descendencia del Mesías, del ungido. Se necesitaba proteger el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento porque de él vendría el Salvador de los hombres y de las mujeres. Y sobre todo de lo que era la tribu de David o de la descendencia de David, la descendencia del ungido. Nosotros también deberemos de tener una fe pura y limpia. Y por tanto, como he dicho antes, tenemos que ejercer disciplina. Tenemos que traer orden en nuestras vidas. Tenemos que saber cuál es nuestro origen y cuál es nuestro destino en la obra del Señor.
Tenemos que tener la capacidad, no solamente porque está escrito en un papel, una confesión de fe, o porque 2 o 3 personas en un púlpito lo puedan dirigir. Como iglesia, nosotros tenemos que tener la capacidad de distinguir quién es creyente y quién no es creyente. Tenemos que tener la capacidad de poder decir quién puede ser parte del pueblo de Dios y quién no. No es únicamente aquellos que puedan nombrar o puedan repetir ciertas fórmulas o que tengan cierto comportamiento o manera de vestir que parezca indicar que son creyentes. La Escritura nos dice muy claramente quién es creyente y quién no. Y tenemos que tener la capacidad para nosotros o en nosotros de poder decir quién forma parte de este pueblo y quién no puede formar parte de este pueblo. Tenemos que tener una fe bíblica. No basta con que alguno pueda decir creo que Dios o creo en Jesucristo o creo en cualquier otra cosa parecida. Tiene que demostrar con su vida y su comportamiento que nuestra fe es bíblica y nuestra fe está viva. Que también el diablo cree en estas cosas. Nuestra fe y por tanto la fe que nosotros proclamamos, la fe que defendemos, la fe que extendemos a todo alrededor o que mantenemos dentro de nosotros, tiene que estar limpia, tiene que estar en orden, tenemos que saberlo. No todo aquel que dice Señor, 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 es del Señor. Tenéis que saber distinguir a aquellos que hablan de Cristo con los labios, pero que no lo tienen en el corazón. Aquellos que pueden tener una habilidad para hablar y para endulzar todas las cosas, pero su comportamiento es todo lo negativo. Tenemos que rehuir de todos aquellos que tienen una mera apariencia y no tienen un corazón interno. Por tanto, tenemos que tener la capacidad de poder distinguir quién es hijo de Dios y quién no. No todo aquel que es hijo de creyentes es creyente. No todos aquellos que vienen y se sientan con nosotros y están con nosotros son de nosotros, porque en un tiempo saldrán de nosotros porque no eran de nosotros, dice el apóstol Pablo. Seamos sabios, seamos prudentes, seamos humildes, seamos constantes, seamos fieles a las Escrituras en todo. Y después de todo este orden, en último lugar, nos dice los versículos 70 a 72 que empezaron a traer las ofrendas. Las cabezas de familia, los gobernantes o el gobernador principal, las aportaciones necesarias. Bueno, lo importante son las personas. Aquí estamos todos nosotros, ya tenemos nuestra parcela de trabajo, estamos a las puertas de nuestra casa, vigilamos a los moradores para que haya necesidad, ponemos porteros en las puertas de los muros para que podamos ver quién entra y quién sale y podamos proteger o podamos rechazar a esos usureros que vienen. Pero hace falta más cosas. No, a mí no me vais a escuchar muy a menudo hablar de la economía y hablar del dinero. Y apenas me podréis escuchar en alguna ocasión a lo largo de mi propia historia que yo pida cosas para la iglesia. Pero la Escritura nos habla de ofrendas y nos habla de diezmos. Y por tanto nos habla de nuestras responsabilidades. Allá cada uno de vosotros lo que hace con su cartera y con su bolsillo, con sus monedas o con las cuentas de su banco. El Señor juzgará a cada uno de los suyos. Aquí no se nos dice que tengamos que actuar o vigilar con la ley en la mano o la ley de las Escrituras en la mano, sino que cada uno que recibe por gracia, dé por gracia. En la abundancia de la riqueza del Señor que nos da a cada uno de nosotros participemos. La obra del Señor no la paga nadie. Preguntarle, por ejemplo, a lo que ocurre con los libros cristianos y peregrinos. ¿No habéis escuchado que más de una vez puedan llegar y decir que los libros de peregrinos los tiene que pagar alguien? Es que pensáis que para tener literatura, Biblias en la mano que son tan económicas como son, y los libros cristianos que son tan económicos comparados con los precios que hay fuera, es porque la gente tiene que ofrendar y tiene que pagar. ¿Por qué a los cristianos les cuesta tanto pagar sus propios libros? ¿Por qué a los cristianos les cuesta tanto soltar el dinero? ¿Por qué tenemos este problema? Una de las cosas que podemos ver aquí es que enseguida las responsables y todo el pueblo, y lo vemos de manera constante en todo el pueblo de Israel, cómo aportaban y que aportaban de manera generosa. La obra no se hace sola. No debemos de depender de la obra misionera de otros países. Bastante ya han dado en el pasado. Si nosotros tenemos historia, es que recordemos que gente en el Reino Unido se ha despojado de su propia riqueza para que nosotros podamos estar aquí y tengamos lo que tenemos. ¿No pensáis que ya es hora de que nosotros también ofrendemos y que también nosotros demos los pasos?
que cada uno tenga que analizar su propia situación. Así que estas son las bases. El templo está edificado, el muro ha sido levantado, los porteros, los cantores, la alabanza, la enseñanza, la instrucción, la vigilancia en todos los aspectos ya está dispuesta. Aún queda mucho que hacer. Pero no es la obra de unos pocos, es la obra de todos. Mirar cada uno de vosotros, que decir ser creyentes, de qué manera te has puesto al servicio del Señor y estás trabajando para la edificación de su casa. Amén.